Buenos días a todos los que se han conectado por acá. Estamos comentando una noticia que ha salido hoy día respecto al titular que ustedes ven ahí y que se llama que el decano del Colegio Médico del Perú está en contra del aforo del 100%. Y ellos dicen de una manera grandilocuente de que no es una posición técnica. Yo más bien le preguntaría al decano si conoce bien lo que es el mercado, si conoce bien lo que es el funcionamiento económico, si conoce bien la coordinación económica que hay entre los seres humanos. ¿Por qué hago esas preguntas? Porque eso también es una posición técnica que él reclama en su declaración que ha hecho. Y cuando pregunto eso, es que ahí es donde yo entro con el tema de la economía. Porque, como dice el dicho, zapatero a su zapato. Y acá estamos viendo que los médicos saben cómo curar a las personas, pero no saben cómo funciona la economía, sabe cómo funciona el organismo humano. Yo como economista no conozco cómo funciona el organismo humano, él sí. Por tanto, yo tengo que escucharlo y si yo quiero curarme, le haré caso. Pero él conoce bien a las personas con las que tiene alguna relación médico-paciente. Eso sí es indiscutible. Su posición técnica está ahí justamente, en que él conoce, porque ha practicado, ha hecho muchas consultas médicas, ha tenido con sus pacientes. Nadie le va a discutir, es su posición técnica. Yo no puedo entrar y meterme en eso. Pero el tema es cuando él habla de una supuesta salud pública, y ahí puse el titular, no hay salud pública, la única salud que hay es privada, es decir, médico-paciente. No existe salud de todos, la salud es individual. Y los cuerpos humanos y las constituciones biológicas de los seres humanos son diferentes entre ambos. Entonces, la posición del señor decano no es la posición técnica para lo cual se ha formado él. Él puede hablar sobre la salud de las personas a quienes atiende como él, como médico. Esa es su posición técnica. Pero él no puede dar una posición técnica sobre algo que no existe porque él no conoce cómo es el funcionamiento de la economía, de los movimientos comerciales, de los movimientos de inversiones, de la interacción humana en un mercado, porque él no ha sido formado. Entonces no puede pronunciarse en nombre de una salud, porque la salud que él sostiene y que no existe es la salud pública. La única salud que existe es la salud privada, la salud tuya, la mía. Y un médico, para saber qué es lo que tienes en materia de salud, tiene que hacerte un diagnóstico personal. No hace un diagnóstico público de lo que la gente tiene y no tiene. Por eso se equivoca el señor decano al sostener que él está en contra de la liberación de aforos del 100%. Porque él está entrando a un campo que no es técnico. Él está entrando a un campo donde opina como cualquiera persona que opina, pero opina porque cree subjetivamente que esa es la solución. Y nosotros, como decimos, la solución no pasa por el control, que ahí sale el señor decano decir que nadie puede entrar a un aforo del 100%, por ejemplo. Esa es una posición subjetiva, no técnica, es su parecer. Por tanto, eso no tiene valor en el mercado y en la economía porque él no ha sido formado para dar opiniones económicas, sino dar su opinión profesional sobre la salud privada de cada individuo. Entonces, es muy importante que conozcamos
cómo funciona la economía para pretender dar una opinión técnica. Su opinión técnica del decano es una opinión sobre la salud individual de las personas. Eso es una opinión técnica indiscutible, para eso ha sido formado. No ha sido formado para hablar en nombre de todos sobre si 100% de los aforos es o no es técnico. Él no ha sido formado para eso, él ha sido formado como médico para atender pacientes individuales con sus defectos, con sus constituciones biológicas diferentes, y él en eso sí nadie se le puede discutir sobre su posición técnica en la salud individual de cada uno de sus pacientes a quienes atiende. Él no puede hablar por el resto. Entonces, ¿qué sucede cuando habla por el resto? Bueno, lo que está hablando es una posición política. Y como posición política entra a un terreno ya no técnico, sino una opinión de políticas públicas. Y ahí, al ser una posición de políticas públicas, entonces habrán programas políticos que se tendrán que poner a competir. Él tendrá su programa político, que aparentemente es controlista, contra programas políticos como el de nosotros, que es nuestra posición más liberal, ¿no? Es decir, dejar que la gente haga su tarea, separar a los enfermos de los sanos. Los enfermos deben estar en su cuartito, recuperándose, atendiéndose con su médico privado, y en el caso de, en el caso de las personas que se encuentran sanas, que trabajen. Normalmente eso es lo que debe hacer un médico a la hora de prescribir, ¿no? Tú estás enfermito, ándate a tu casita, no trabajes, te voy a dar el descanso médico, y en este caso lo que debes hacer es descansar, tomar estas medicinas, y fabuloso. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? Una opinión técnica de un médico que conoce su rama. Pero el decano se equivoca. Cuando el decano dice sobre liberar los foros al 100%, al ponerse en contra ya no es una posición técnica, es una posición política. Y como tal, es discutible. O sea, lo que diga el decano ya no es una posición técnica, es política. Entonces, cuando alguien entra en política, entra con un programa económico, un programa político, un proyecto político. A lo mejor el señor decano tendrá alguna aspiración política, porque no está dando una posición técnica. Entonces, cuando él dice que está en contra porque no es una posición técnica, yo también le diría una posición técnica, es una oposición política. Entonces, lo importante, lo importante es señalar que cuando los médicos opinan sobre temas económicos, está haciendo una posición, está expresando una posición política. Es un, digamos así, es un político que tiene la cualidad de médico. ¿Ya? Eso es importante porque si no, vamos a caer en que su opinión es técnica o su posición vale. No, no vale cuando lo expresa de manera... jugando, no sé cómo ponerle el nombre, pero no está diciendo toda la verdad. Entonces, los médicos a su terreno, que cure a los pacientes, que para eso ha sido... Eh, ¿Cómo estamos en audio? A ver, porque ha entrado una llamada y en ese momento. ¿Me escuchan bien o Sí, estamos sí se sin escucha. audio?
Ah, ok, perfecto. Gracias, Julián. Entonces, decía que la posición política es el caso del decano, ¿no? El decano solamente tiene una posición política en este tema. Cuando vaya a su consultorio de él y tenga alguna consulta médica que hacerle, su posición en ese momento será técnica. ¿Ya? Entonces, hay que separar la paja del trigo porque estos titulares simplemente trata de incidir en una solución que no es eficiente, ¿no? Entonces, estamos hablando de otras soluciones. Nosotros estamos por una solución del orden de tipo sanitario, orden sanitario. No estamos hablando de orden de tipo de salud pública. ¿Qué es un orden sanitario? Por ejemplo, lo que dije, ¿no? Los enfermos a sus casas, los que están sanos a trabajar. No parar la producción, no parar la economía, porque si paras la producción y paras la economía, paras las vacunas, para la producción de servicios médicos, para la producción de medicinas, para la producción de camas, para la producción de sábanas, para la producción de insumos que sirven para la confección de instrumental médico. Eso es lo que hizo el presidente Vizcarra en el año 2020, que cometió el peor error, porque no solamente mandó a los sanos y a los enfermos que se contagien donde estaban, sino que paró la economía y destruyó la economía y mandó a más de 2 millones de personas a la pobreza. Eso no se hace. ¿Y eso es por falta de qué? Por falta de un partido liberal clásico, porque si hubiese existido un partido liberal clásico fuerte, que crea la gente en el partido liberal clásico, eso no hubiera ocurrido, porque se le hubiera dicho sus verdades al presidente y la gente le hubiera hecho caso al partido liberal clásico y en ese momento entonces se debatiría la medida del presidente y entonces la gente no le creería al presidente sino al partido liberal clásico que está proponiendo una fórmula que es compatible con la salud privada de cada uno, ¿no? Entonces tu médico te dirá si debes no debes salir a la calle por razones de tus síntomas que tienes, ¿no? Pero no tiene que un ministro de salud decirle a todos, enciérrense, no salgan, nosotros le diremos cuándo salen o cuántos deben entrar en el centro comercial tal, y esta es la cantidad de personas que tienen que entrar porque el virus se da cuenta en el momento que es más del 80% del aforo y entra el virus y contagia a todos, ¿no? Eso es lo que está diciendo el decano, ¿no? Que no quiere al 100%, o sea, quiere al 80%, o sea, el virus entra en el 81%. Entonces, ese tipo de medidas son políticas. No sé qué te parece, Julián, sobre este tema. Igual por ese lado también van los otros gremios afines al tema de salud. Yo veo que los gremios de enfermeras, de obstetrices, están asociados a los tecnólogos, a los biólogos, a todos aquellos ramas que en alguna forma a la salud disque pública también emiten este tipo de opinión política que nada tiene que ver, por supuesto, con, como tú mencionas, el tema de propia salud individual o al menos del barrio en la cual pertenecen, ¿no? Pero lo hacen tan macro que al final lo único que buscan es tener el amiguismo con el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, es para el decano una medida que ha propuesto, por cierto, el ministro de Salud, algo raro, ¿no? Pero es que creo que se ha dado cuenta que mucha gente le está pidiendo que el aforo sea 100%. Los negocios no funcionan al 80%. Los aforos significa dejar que la gente vaya a comprar, vaya a comer, vaya a hacer sus compras normales, ¿no? Eso es el 100%. No hay que restringirle. Porque ya, digamos, ya se ha probado que no hay criterios, de alguna manera técnicos, porque uno encuentra que para el caso de los aviones, ¿no? Ahí no hay aforo del 80%, sino del 100%, y ahí están más comprimidos la gente,
bajo un techito de la cabina. Y ahí sí, no, ahí no hay aforo del 80% dentro de la cabina de un avión. O igual se lo dicen en otros ámbitos, ¿no? De las aglomeraciones normales que hay en el metropolitano. Ahí sí, el decano no dice nada de que no debe haber 100% de la utilización del metropolitano. Todos achicharrados, todos juntos dentro del metropolitano y ahí es al 100%. Ahí no dice nada el decano. O sea, ve la inconsistencia de su posición porque sabe que decir eso va en contra de una opinión popular. Es decir, la gente quiere irse en transporte público y no con aforos del 80% en el metropolitano, porque sería impopular y él sería impopular. Y como tiene aspiraciones políticas, no puede ser impopular, pues. Entonces está dando opiniones políticas. Cuando él está dando esa declaración de que está en contra del aforo del 100% propuesto por el Ministerio de Salud, en realidad está haciendo una posición política, no es técnica. O sea que el médico es técnico en su consultorio, pero cuando habla en nombre de la salud que para él es pública, y eso no existe, solamente existe salud privada, está dando una opinión política. Entonces tengan en cuenta que los gremios son instituciones creadas por ley mala y son instituciones de la época medieval. Los gremios de artesanos, colegios profesionales son instituciones medievales que están dando opiniones políticas y juegan a políticos, ¿no? Porque muchos de los que son colegio de abogados, colegio de ingenieros, colegio médico, postulan luego en las elecciones como congresistas, ¿no? Entonces eso para que vean cómo es la política y no hay que esconderse detrás de una posición aparentemente técnica bajo una etiqueta que dice decano del colegio médico, decano del colegio de contadores, decano del colegio de economistas, porque aquel que hace declaraciones públicas está jugando a la política, está entrando en una cancha política, por más que su posición aparentemente sea técnica. Por ejemplo, el ministro de Economía no da una posición técnica, da una posición política. Si fuera técnica, entonces no lo daría en la posición de ministro, lo haría en una posición de analista económico, ¿no? Que donde haría una posición en el espacio privado, una posición técnica. Pero él no dice, el ministro de Economía, la posición técnica, él dice una posición política con el ropaje, y así se cubren los que trabajan para el estatismo, posición técnica, ¿no? Entonces, vemos esta situación bastante usual en estos debates, sobre todo que esto es interesante, ¿no, queridos amigos? Porque esto nos da pie pues a poder conversar sobre estos temas. Unos minutos para irnos despidiendo, Julián. Sí, mira, en realidad, pues estamos compartiendo muchos de los puntos que están aquí, con el fin de que salgamos de esa caja de pensamiento ¿no? que estamos acostumbrados. Aprendamos a pensar como políticos, aprendamos a ser políticos profesionales, no ser parte de aquello que está en avanzada, que es la politiquería cruda y que nos hace mucho daño, ¿no? Está bien, gracias, José Luis, por incluirnos en este tema, porque nos ayuda a dar luces a los ciudadanos para salir de esa caja que nos ha tenido oprimido en las ideas. Y hay que superar este tema para pensar como lo que se quiere. Ok, entonces, queridos amigos, entonces estamos de regreso en cualquier otro tema, porque he visto bastantes titulares interesantes. Por ejemplo, este es uno que me llamó la atención y por eso hemos armado este pequeño live, pero hay otros sobre el tema del sueldo mínimo, que eso es otro tema que es política. Nosotros no hablamos de temas que es politiquería. Por ejemplo, politiquería, ¿qué es? Denuncia la ministra de Trabajo a la presidente del Congreso y a la congresista Patricia Chirino. Esa es politiquería, por ejemplo. Eso la gente no le va a solucionar sus problemas. Entonces, no hablamos de esos temas porque son politiqueros. No ayudan, no solucionan, se jalan la silla del poder. Yo quiero tener poder, te jalo la silla a ti, te denuncio, el otro se denuncia, hacen lawfare, persecución y
corrupción, y ese es el tema que se centran los politiqueros. Nosotros no hablamos de esos temas. Entonces, vamos a escoger otro tema que tenga relación con las políticas que sí a la gente le interesa. Por ejemplo, el sueldo mínimo. Ese es un tema económico que tiene que afectarle sus ingresos y de hecho no es tan fácil como parece ser. Subir el sueldo mínimo no es un tema bastante sencillo que digamos, porque esto tiene implicancias en el tema económico, en los empleos, sobre todo, en la informalidad, ¿no? Entonces, eso no es fácil tocarlo así como la ministra. Dice, ya vamos a pensar cuánto va a ser la inflación para ver cuánto es lo que se va a incrementar el sueldo mínimo. Y eso va a generar, pues, obviamente, controversias, ¿no? Me pregunta por aquí, dice, hay una pregunta, no sé a qué se refiere, si hay alguien que por ahí me dice un mensaje, una pregunta, pero no sé por dónde puedo ver la pregunta. Pero pueden escribir la pregunta si quieren, ¿ah? Ah, ok. A ver, dice, ¿cuánto más? Ya. Bueno, sobre el tema de la el, el sueldo mínimo voy a encontrar el titular, lo voy a leer y ahí comentaremos. ¿Ya? Entonces dejo ahí un rato el IBE para poder encontrar la noticia y ahí conversaremos, ¿ya? Muchas gracias y nos vemos en un ratito si es que hay otro comentario sobre el sueldo mínimo. Voy a buscar el titular y ahí conversaremos. Muchas gracias, nos estamos despidiendo, no se olviden. Tenemos ahí varias plataformas de participación, porque hacemos comentarios, pero no nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es cambiar al Perú, porque ya sabemos que no estamos yendo hacia el barranco con el comunismo, socialismo, desde hace años, no es con Castillo, recuerden, Castillo es un síntoma de algo que ya se venía a venir. Nosotros estamos hablando de que el sistema no funciona, por eso nos reímos de alguna manera cuando proponen de que hay que cambiar a Castillo, hay que vacarlo a Castillo, y si votamos a Castillo ya se solucionó los problemas y no, etcétera. Entonces nosotros decimos, no, no es el tema de Castillo, el tema es el cambio de sistema, y el sistema va a cambiar una vez que se deroguen las leyes malas, ¿no? Hay una pregunta que dice, la economía conductual señala que la gente no solamente, sí, por supuesto, ¿no? Tiene su lado emocional, eso es verdad, sí. Lo que sucede es que esos modelos predictivos, los modelos clásicos que tenemos, son bastante útiles, ¿no? O sea, a la gente se le conoce por su lado racional, que ese es algo objetivo, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que las personas son 100% racionales. A veces se equivocan, pueden ser irracionales, a veces pueden tener conductas inusuales. Y de hecho, mucha gente, digamos, trabaja a veces de manera irracional. Irracional significa contra la lógica, ¿no? Por ejemplo, en vez de trabajar 8 horas, trabaja 10 horas. ¿Y por qué trabaja 10 horas? Ah, porque en 8 horas no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer en 8 horas? Ah, porque seguramente se dedica a otras actividades que no le permite llegar a las 8 horas. Entonces es irracional que haga las cosas en 10 y no en 8, porque pudiera haber estado con su familia las otras 2 horas. Entonces esas son cuestiones bastante importantes en la economía conductual, ¿no? Daniel Kahneman, creo que se llama, el judío que tiene un premio Nobel sobre ese tema, sobre la economía conductual. Ahora se ha puesto de moda el behavioral economics, ¿no? Que ese es el que ahora todos se agarran de ahí. ¿Por qué? Porque eso es una aplicación de la microeconomía a los negocios. Y los negocios están que buscan como locos cómo te puedes hacer modelos predictivos para las conductas de los consumidores, ¿no? Porque mientras más sepas tú sobre el consumidor, te llenas de plata, ¿no? Muchas gracias, Barça Gil. Muchas gracias. Como decía ya, si encuentro el titular por ahí, el de sueldo mínimo, vamos a hablar, ¿ya? Porque ese sí es un tema importante, porque eso es
para la gente importante, sobre todo el tema del empleo, el tema de los ingresos, y eso es algo que tenemos que aprender porque es importante saber qué significa sueldo mínimo, ¿no? Sueldo mínimo, ya saben, es un control de precios, ¿ya? Más adelante lo veremos. Entonces, los dejo un ratito para que se ocupen de sus cosas y ya yo estaré de regreso en cualquier momento. Muchas gracias y nos vemos dentro de unos minutos o una hora o 2 horas. Muchas gracias.